Muy buenas noches. El señor ministro de Agricultura, el doctor Aurelio Iragorri, hoy encargado de funciones presidenciales, alista su informe de gestión que presentará en San Pelayo, cerca de Montería, en Córdoba, el próximo viernes. Posiblemente lo que más interesa hoy al pueblo de Colombia es, dentro de la reforma tributaria que acaba de presentar el gobierno al Congreso, lo que más interesa, digo, es el tema de cómo afectará el precio de los alimentos, el impacto del alza en el IVA proyectado. A pesar de que los ingredientes de la canasta familiar están exentos, el aumento que propone el proyecto de reforma tributaria al IVA no corre el riesgo de que los elementos de la canasta familiar reciban el efecto del aumento del precio, por supuesto, de insumos y maquinaria. Nuestro invitado de esta noche, el ministro Iragorri, de Agricultura en funciones presidenciales. ¿Usted cuánto lleva de ministro con funciones presidenciales? ¿Cuántos días completa? Desde que llegué al Ministerio del Interior primero, sí. 104 días de ministro delegatario con funciones presidenciales. ¿Y no tiene intenciones de no amaña el tema? No, eso es mucha responsabilidad. Muy agradecido por la confianza del presidente en estos 104 encargos y pues creo que lo he hecho bien porque nadie se ha dado cuenta. Pero yo recuerdo, ministro, que en el primer encargo que usted recibió como ministro delegatario, con funciones delegatarias, le pregunté, ¿y a usted no le atrae, teniendo la ascendencia que tiene de expresidentes, ser jefe de Estado? ¿Usted recuerda qué me dijo? A todo político le atrae porque ese es el fin de la carrera de un político, es poder llegar a la máxima distinción. Si es en el legislativo, ser presidente del Senado; si es en el Ejecutivo, ser presidente de la República. Por ahora lo único que me interesa es ser el mejor ministro de Agricultura de los últimos años. Por ahora. ¿Y más adelante sí podría pensar seriamente en ser candidato presidencial? Depende de muchos factores que todavía no están claros. ¿Cuándo se le vence el término para tomar la decisión? Uno queda impedido o inhabilitado un año antes del día de elecciones. El día de elecciones es la última semana del último domingo del mes de mayo, el día antes. Entonces, usted tendría que retirarse del gabinete si es que aspira antes del mes de mayo, ¿sí? Sí, así es. A ver, ministro, usted ha estudiado el impacto que va a tener la reforma tributaria si es aprobada en el precio de los alimentos por el efecto que tenga el alza del IVA en insumos y maquinaria. Sí, señor, la he estudiado en detalle porque yo creo que en estos temas tan delicados para el país hay que aplicar ese principio de que el ser humano tiene dos ojos y dos oídos, porque primero hay que ver y oír muy bien en estos temas técnicos antes de hablar. Por eso hasta hoy voy a hablar de la reforma tributaria en detalle. Entonces lo escucha, ministro, lo escuchamos. El primer punto es el siguiente, y yo creo, voy a aprovechar, no sé si se ve muy bien, pero es simple. En el 2013 el país recibía 23.6 billones de pesos por la actividad petrolera. Hoy recibe cero. Este es el hueco fiscal que tenemos que llenar con nuevos ingresos. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Porque es que el país dice, este gobierno sí es muy impopular, ¿cómo se le ocurre presentar en este momento tan difícil una reforma tributaria? Porque nos tocaba, ya me dice la verdad. Porque si no la presentamos, no vamos a llenar el hueco de los 23 billones. Porque si no se aprueba esa reforma, van a reclasificar al país en su deuda externa y eso significa miles de millones de dólares en intereses. Porque si no lo hacemos, dejamos de ser un país serio en el manejo de la economía. Y llevémosla a donde es. Si no se aprueba, corremos grave riesgo de retroceder en los avances sociales. ¿Con qué vamos a atender las necesidades del sector agropecuario o del sector de salud que tiene
el 97% de cubrimiento, o lo que hemos logrado en el sector rural de sacar 400.000 personas de la pobreza. Todos los programas en general sociales se van a disminuir. El presupuesto del Ministerio de Agricultura, para poner un ejemplo concreto, hay 16 ministerios, pero de esos 10 tienen un presupuesto inferior a 2 billones de pesos. El hueco es de 23 billones, o sea, es superior al presupuesto. El déficit fiscal. El déficit fiscal. 23 lo que dejó de entrar por el petróleo son 23 billones de pesos. Pero no el déficit fiscal. No, eso entraba a la caja del gobierno, sí, entraba a la caja pero el déficit, y dejó de entrar. Pero, no es el déficit fiscal, es el problema de ajuste de caja, que es lo que nos tiene en este momento con esa incertidumbre a cada uno de los programas. No es el ministerio, es la política agrícola. Tiene un presupuesto de 1.6 billones. En el 2015 tuvo 5 billones de pesos, porque se acaba de hacer la reforma tributaria anterior y estaban entrando más recursos. Ahora que no entran, ¿qué vamos a hacer? ¿Disminuir lo que hemos hecho en el sector para avanzar? Eso sería la opción si no hay reforma tributaria. Sí, no, eso, de acuerdo, ministro, con el tema general de reforma. Sí, ese es el tema general. Pero el tema específico de agricultura. Entonces, lo tenemos medido así. Armamos 3, digamos, lotes de productos. Los bienes excluidos. Quiero usted mostrarme la cámara, por favor, ministro. Gracias. Entonces, reforma del 2012. Bienes excluidos, estoy hablando IVA. Eran 72. Muy bien, no pagan nada, están excluidos, no tienen que presentar ni siquiera documento alguno con relación a estas operaciones. Con esta reforma ya no van a ser 72 bienes excluidos, ahora son 101. Se incluyó por parte del ministro de Hacienda y todo el tema de maquinaria como excluido. Los bienes grabados hoy con el 5 eran 48 y van a seguir siendo 48, o sea, estos no quedaron afectados con el incremento al 19. Y los bienes exentos del sector agropecuario eran 24 y siguen siendo 24, o sea que cuando uno lo mira por un producto o por lo que podríamos llamar un renglón de la economía agrícola, no nos fue mal. Nos fue bastante bien, porque se incluyeron más, no nos fue al sector agropecuario. Mal. Entonces, no nos fue mal, ¿por qué? Porque quienes producen papa, tomate, cebolla, banano, café, trigo, semillas para siembra, cacao, abonos, caucho, entre otros sistemas de riego, maquinaria agrícola, excluidos, serán 101 bienes, no pagan ni un peso. Vamos a los segundos, los que pagan el 5. 48 bienes, siguen siendo los mismos. Café tostado descafeinado, harina de cereales, habas, semilla de algodón, frutos de palma de aceite. Estos ya venían con el 5 y siguen con el 5. No van a subir al 19. Y los bienes exentos, que son 24. Animales vivos, carne bovina, pescado, camarones, leche, queso, huevos, carne de pollo, leche, siguen exentos, 24 productos. Cero IVA. Cero IVA. ¿Y siguen exentos? Y siguen exentos o siguen excluidos. O sea que si uno hace el balance general, ¿qué tenemos de diferencia? De diferencia es que después, si se aprueba la reforma, ¿cómo está? En bienes excluidos ya no serán 72, sino 101 al meter toda la maquinaria. Excluidos de IVA. Sí, entonces, señor ministro. Y exentos, que eran 24, siguen siendo 24. Y los 48 que pagaban el 5 seguirán pagando el 5 y no el 19. Y entonces, ¿de dónde van a salir los 12 billones que espera recaudar con la reforma tributaria el señor ministro de Hacienda? En gran parte de sectores muy distintos al sector agropecuario. Porque al sector agropecuario, con esta reforma, y a quienes trabajan en el campo, no les va mal, les va bien. Les va mejor que antes. Y si le digo ahora cuáles son las propuestas que el señor presidente ha mencionado, que no vería con malos ojos, sino con extraordinarios ojos, la cosa se mejora más, con 3 temas específicos. ¿Qué son? ¿Qué son? Impuesto de renta,
van a pagar el impuesto de renta en el 100% de lo que se establezca de acuerdo a la reforma. Pero el impuesto de renta para las inversiones o el trabajo que se realiza en el sector rural se disminuye al 50%. Esa decisión la tomó Perú. ¿Eso qué quiere decir? Hoy todo el sector agropecuario no paga sino 200.000 millones de pesos de impuesto de renta. En síntesis, 50% va a pagar 100.000. Si hay inversión en el campo. Las inversiones que ya existen. Todas las inversiones en las zonas rurales en temas agrícolas. Por eso, baja al 50. Baja al 50. Para estimular la inversión. Para estimular la inversión. Eso lo hizo Perú y el resultado es extraordinariamente bueno. Que ya sin FARC. Que ya sin FARC. Será más fácil. Será mucho más fácil. Y sin ELN todavía mejor. Segundo punto. Hay unos de estos que todavía no están incluidos en el texto, pero tienen, digamos, la aceptación del gobierno nacional. Hay que dejarle juego al Congreso de la República en la discusión de la reforma. Segundo punto, toda inversión que se haga en los próximos años, hay que poner un límite, 5 años, 10 años, parecido a lo de la ley PAES en el Cauca, que se haga en los municipios de posconflicto, o sea, los municipios más afectados por el conflicto en Colombia, que la relación de esos municipios la tiene el ministro Pardo o el alto consejero para el posconflicto. Toda inversión en los próximos 5 o 10 años debía ser exenta en el 100% en esos municipios. Esa propuesta esperemos que llegue del Congreso de la República. Pero sobre ese tema, ministro, de la tierra, sí. Posiblemente el departamento que tiene peor fama de ser latifundista y de tener caciques dueños de la tierra es el Cauca. ¿Qué va a hacer usted, o dicho, qué piensa usted con su departamento para estimular el no cacicazgo y el no que no tenga sus terratenientes propietarios la mitad del departamento? Gracias a esa fama, podría decir simplemente que hoy el mayor latifundista en el Cauca son las comunidades indígenas, porque la redistribución de la tierra que se hizo generó que ellos sean hoy los dueños casi del 60% entre consejos comunitarios y población indígena, son dueños más o menos del 60% del territorio. Los latifundistas más grandes que quedan en el Cauca no deben tener más de 200 hectáreas de tierra. ¿Usted tiene tierra? ¿Usted? A mí no me queda ni un metro. ¿Y su familia? Tampoco. ¿Y los Valencia? Entregamos todo hace 21 años. ¿Ni los Iragorri y los Valencia tienen tierra en el Cauca? El señor Aurelio Iragorri Ormaza, que es mi papá, Diana Valencia Iragorri, que es mi mamá, y mis 3 hermanas y este servidor no tienen un metro en el Cauca. Buena noticia. Pésima. Pésima para usted. En un momento regresamos con el ministro Iragorri, encargado de funciones presidenciales. Cuando se presentó, señor ministro, el fenómeno de la niña, la gran preocupación del país fue la inflación y se disparó. ¿Cómo va a apoyar los alimentos a la baja de inflación y cómo van las siembras? Fue el fenómeno del niño. Aquí con los cambios climáticos tenemos niño, niña, el primo. El cambio climático es una realidad. Primer semestre del 2016. Nosotros hicimos un ejercicio simple, no se necesita ir a Harvard para hacerlo. Yo estudié en el Colegio Champañá en Popayán y me gradué en Bogotá, cuando nos tocó venirnos del Cauca. Ejercicio simple, 1994-2014. ¿Cuántas hectáreas nuevas por semestre sembró el país en los últimos 20 años? 16.000 en promedio. ¿Cero? Sí, eso es casi cero. Sí. Sí. ¿Cuántas sembró? Perdón, eso para que nuestros estudiantes tengan claro. ¿Cuántas hectáreas tiene Colombia? Tiene 103 millones de hectáreas rurales aptas para agricultura, ganadería y reforestación. 40 millones, hectáreas. Y apenas 16.000. 16.000 por semestre, que no es nada. Por eso no tenemos sembradas sino 7.100.000 hectáreas en total. ¿Y lo que viene? Entonces hicimos un programa que se llama Colombia Siembra.
La gente dijo que ministro tan loco soltar eso en pleno fenómeno del niño, y efectivamente el primer semestre fue muy duro, tuvimos fenómeno del niño. Después, cuando salimos del fenómeno del niño, fenómeno del indígena, porque nos hicieron paro en el Cauca de mes y medio. Sí. Y después el fenómeno de los camioneros, que fue otro paro de 45 días. Sí. Con todo y eso sembramos 185.000 nuevas hectáreas, que comparado contra las 16.000 es haber hecho 12 veces lo que se hizo en los últimos 20 años. Sí se puede, con el mismo presupuesto de 1 billón de pesos. No lo sembró el ministro, lo sembró los campesinos. Esto hay que felicitar a las organizaciones rurales, campesinas, indígenas, afros, los alcaldes, los gobernadores que hicieron el esfuerzo regional, porque uno no puede sembrar mucha comida en Bogotá. La comida está sembrada alrededor de en Cundinamarca, Boyacá, etc. 185.000 nuevas hectáreas. Incluyendo esto que usted dice, el centro, En un semestre. la región andina. Incluido todo Colombia, sí. De 16.000 a 185.000. Con unas herramientas simples de líneas de crédito subsidiando la tasa, con ayuda en las semillas, con ayudas en temas de fertilizantes, para los que quieren trabajar, porque como todo, como en toda familia hay unos que trabajan y unos que trabajan menos. En el sector rural hay unos campesinos muy buenos y hay otros que no. Pero entonces, ministro, si las cosas siguen tan bien como usted dice que van, ¿con qué inflación proyectamos terminar el año? Yo, como no estoy en el Banco de la República para la medición, no soy capaz, pero sí le puedo decir esto. La inflación. En el segundo semestre de este año, en el primer semestre fuimos lamentablemente los que más influimos para que subiera el costo de vida de los colombianos. Señor. Semejante verano, más estos paros, etcétera, etcétera, hicieron eso. Y como en agricultura no es que uno siembra y cosecha al otro día, sino que necesita un tiempo, esas 185.000 hectáreas, estamos en la primera cosecha de Colombia siembra en este semestre. Pues en este semestre, en los últimos 3 meses, hemos sido el sector que más ha influido para resarcir el daño del primer semestre, para disminuir el costo de vida de los colombianos, o sea, para que las amas de casa cuando van al supermercado, con la misma plata puedan comprar más productos. Llevamos 2 meses siendo los primeros en disminución de la inflación gracias a esa cosecha que está entrando que hizo que los precios bajaran. ¿Y usted calcula que noviembre será también otro mes que aporte, como octubre, que todavía no se conoce, al descenso del costo de vida? Seguiremos aportando durante todo el semestre, incluido el mes de diciembre, con una disminución en los precios de los alimentos que en el primer semestre fue muy exagerado el incremento. Sí, entonces hay unos sectores, señor ministro, que calculan inflación del año de enero a diciembre en el 6 o de año a noviembre. ¿Está usted más o menos de acuerdo con la cifra? Vamos a hacer todo lo posible en agricultura para que sea menos. Y ese empuje que le hemos dado a los ingresos, yo miro todos los días, Yamid, cuánta comida entra, por ejemplo, a los centros de abastos, a Corabastos. En un día como hoy, normalmente en Corabastos entran 7.000 toneladas de comida. Esta mañana entraron 14.700. Qué bueno, oye. Entonces, y así está todos los días, yo lo reviso todos los días. ¿Y el invierno? Y el invierno nos va, si sigue este incremento en el invierno nos va a afectar. A hoy no nos ha afectado. A hoy el clima que se presentó, por ejemplo, en el arroz, tuvimos el mayor nivel de luminosidad en Colombia, gracias al fenómeno del niño, lamentablemente, ¿no? Pero ese arroz estaba recién sembrado. Tuvimos la cosecha más grande y la mayor productividad en la historia de Colombia en este segundo semestre. ¿En arroz? En arroz. Cuando yo llegué al ministerio, en el primer debate que me hicieron en el Congreso, uno que va a ser candidato a la presidencia me dijo, el arroz va a desaparecer en Colombia. En ese momento estábamos importando el 50%. ¿Quién lo dijo? Un miembro de la Comisión Quinta que es muy respetado, yo lo respeto mucho. ¿Pero además. quién es? Robledo, el senador Robledo. Ustedes con la política oligárquica van a desaparecer el cultivo de arroz. Le tengo una buena noticia, senador Robledo, y a todos los colombianos. En 2 años nos volvimos autosuficientes por primera vez en un cereal, que es en el arroz. Los cereales son los productos alimenticios más importantes. En 2 años, Yamid, 186.000 nuevas hectáreas en los 2 años, 88.000
nuevas hectáreas en el primer semestre de este año. ¿Y qué otro cultivo tiene el mismo? Ese crecimiento tan grande, de pronto es importante mencionar el cacao. Sembramos 20.000 nuevas hectáreas de cacao, que es de donde sale el chocolate, un producto ¿Y que está podemos pasar pronto a ser exportadores de arroz y cacao o todavía no? De arroz nos demoramos, de cacao ya estamos. El incremento en las exportaciones del año pasado no fue sino del 183% en cacao. Y ahora, Entonces, ministro, el tema final. Sí. Fedegan, ¿en qué paró todo? Fedegan, seguimos administrando el Fondo Nacional del Ganado. Sí. En este año, administrado por la fiduciaria, ahorros para los ganaderos, para que sepan de una vez, ahorros en la administración, costaba 20.000 millones la nómina, se la bajamos a 2.000, entonces métanle un ahorro de 18.000 millones por año, que iba plata de los ganaderos que se iba a pagar la nómina. Este año ya no, pasamos de 20.000 millones que se gastaba... Doctor Laforí. ¿Laforí? Sí. Pues no se los gastaba él, tenía Sí, una sí, nómina sí, muy sí, importante sí. a 2.000. Entonces, que me anoten 18.000 de ahorro. Y en la vacuna de lactosa, en el ciclo de vacunación que hicimos directamente con los comités departamentales, una felicitación a todos los ganaderos en los departamentos, ellos se encargaron, como siempre, de la vacuna de lactosa. El ahorro fue de 9.000 millones, o sea que a los 18.000 hay que sumarle estos 9.000 que no dejamos que se incrementara el precio de la vacuna en Becol, que le bajamos el precio en el 15% al ganadero y que los ganaderos se ahorraron 9.000 millones de eso que están guardaditos en el fondo, ¿no? No están mal gastados, están ahí en la cuenta de Fiduagraria. Y dos, los 18.000 que costaba, pues de los 20.000 de la nómina, los 18.000. Ahí vamos, yo espero poder devolver ese fondo lo más pronto posible a un gremio que represente realmente a todos los Gremio ganaderos. de ganaderos. A un gremio Muy bien, de ministro. ganaderos. La parte final de nuestra entrevista. A ver, señor ministro. Agricultura, Esperanza para Colombia, campo, la vocación de este país. siembras, Estamos todavía muy rezagados. arroz, Arroz, el orgullo de haber vuelto un cereal que Colombia sea autosuficiente. cacao, Uno de los aromas de paz nos ha servido para reemplazar cultivos ilícitos. café, Café, especiales. Hay que buscar la línea de especiales. tierra, Injusticia, lo que hay, lo que hay. Justicia, lo que va a haber. reforma tributaria, Necesaria. Necesaria, y por eso no había hablado antes. Necesaria, absolutamente necesaria. Los efectos para el país serían gravísimos si no se aprueba. vicepresidente, Marganeras, quiero decir, Mi ex jefe. guerrilla, Yo hoy la tengo que asociar al futuro. La paz. paz, Una necesidad imperiosa que no espera mucho más. presidencia de la República, La designación más importante para cualquier colombiano. aspiraciones, Pendientes. Partido de la U, Mi partido, de mi corazón. Partido Liberal, El partido de donde vengo. Una importantísima fuerza política que se va a recuperar mucho más en las próximas elecciones. Humberto de la Calle, Un hombre extraordinario que dedicó estos años de su vida a lograr lo que todos estábamos esperando. La paz para los colombianos, no la paz de la calle ni del presidente Santos. presidente Santos, El hombre que me dio todas las oportunidades políticas. Aurelio Iragorri Valencia. Un buen ser humano. Pues bueno, mi querido ser humano, muchas gracias. La pregunta para nuestros televidentes. ¿Lo está haciendo bien Aurelio Iragorri, sí o no? Como ministro de Agricultura. Eso. Esa es la pregunta. Y los que nos están viendo en el campo llamen, que nunca les preguntan en las encuestas. En esta sí le preguntan. Que escriban. Escriban. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero C.